Buenos días a todos. Arrancamos ya la segunda mesa de debate de las jornadas organizadas por la plataforma de Naria sobre efectivo y resiliencia, y en concreto vamos a charlar sobre las experiencias recientes del uso del efectivo ante el apagón. Para tratar de este asunto y lo que vaya surgiendo en el debate, contamos con la participación de Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Buenos días, Miguel. Con Agustín Matías, director gerente de la UNE España. Buenos días, Agustín. Con Rita Mateos Robles, secretaria general de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural. Buenos días. Y con José Manuel Fernández, coordinador de la Mesa de Comercio de Madrid Foro Empresarial y presidente de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos. Buenos días, José Manuel. Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por venir para intentar ayudarnos a entender pues, todo lo que rodea a la necesidad de mantener el efectivo vivo y bueno, pues no olvidarnos de él porque no es un capricho, sino una necesidad, ¿no? Bueno, brevemente, antes de arrancar con el debate, me gustaría resaltar unas breves ideas. Primero, destacar que la evolución del uso del efectivo no puede explicarse únicamente por factores de demanda asociados al cambio de hábitos. En los últimos años se han intensificado factores de oferta que inciden directamente en la disponibilidad operativa del efectivo, destacando la reducción y reconfiguración de los puntos físicos de acceso. Me refiero en concreto, en particular, oficinas y redes de cajeros automáticos, con impactos más acusados en entornos rurales, municipios de baja densidad y colectivos con mayores barreras de movilidad o aceptación digital. Y bueno, especialmente pues son los colectivos a los que vosotros representáis, ¿no? Por todo esto, y tras vivir un día tan crítico como el que nos llegó hace un año al nivel cero de electricidad en España, me pregunto, ¿hasta qué punto con el apagón se complicó esta situación? Y una reflexión antes de lanzaros a todos la primera pregunta. Hoy, el 79% de los mayores de 65 años en España tiene el efectivo como medio de pago principal. El 18% no puede o no sabe pagar con medios digitales, y cerrar cajeros sin alternativa es dejarles fuera del sistema. En vuestro caso, ¿cómo pensáis que se podría solucionar esta situación? Empiezo por ti, Rita. Hola. Pues, bueno, en primer lugar, quiero disculpar a la presidenta nacional que ha tenido un imprevisto de última hora y a Carmen Quintanilla, y por estoy hoy allí en su puesto. Los datos que nos has dado, los datos que nos dice ya de por sí son preocupantes. Nosotros ya trabajamos con esos datos. Y aquí yo creo que lo importante es que este problema debe considerarse, el tema del efectivo en el medio rural, sobre todo a las personas mayores, como hemos hablado, debe considerarse como un servicio esencial, porque dependen de ello. Es decir, en el medio rural, el digital, el dinero en digital o a través de las tarjetas, no es una opción, sino que es una realidad que la están usando. Ya se están llevando a cabo en algunas zonas, pues por ejemplo, servicios como la banca itinerante. Tenemos también servicios de oficinas móviles que están dando buenos resultados, pero es insuficiente, no abarca ni siquiera el 40% del medio rural que estamos hablando en España. Entonces, creo que es imprescindible que se incrementen esos servicios y, además de ello, creo que debe de haber una coordinación importante entre las administraciones, empezando desde las locales a las nacionales y, por supuesto, las entidades financieras, porque como decimos, tiene que trabajarse de una forma coordinada y no de una forma autónoma, por uno por otro. Es decir, esas entidades que, bueno, no olvidemos que son los que están cerrando, entidades físicas, están retirando incluso cajeros en pueblos más pequeños, tienen una responsabilidad, y para eso la organización, las administraciones deberían de ponerse de acuerdo junto con las entidades financieras para atajar ese problema o buscar unas soluciones conjuntas. Miguel, tú también como representante del colectivo de agricultores y ganaderos en España,
¿estás de acuerdo con Rita? ¿Recibís una cantidad importante de denuncias, digamos, o de quejas por parte de nuestros agricultores o ganaderos ante esta situación de no hay cajeros, no tenemos oficinas, no nos podemos desplazar ante pagos inmediatos, no disponemos de tarjetas? ¿Recibís ese tipo de denuncias todos los días? ¿Es una gran cantidad? Esta es una realidad y una de las funciones que estamos ahora realizando como realización, precisamente en los pueblos más pequeños o más grandes, que el recorte ha sido tremendo. Que en el 2026 estamos hablando de las cifras que nos dan son 36.400 cajeros solo abiertos, o sea que se han cerrado lo que había una auténtica barbaridad, y una de las funciones precisamente porque es una catástrofe, es decir, en los pueblos donde no hay cajeros, siempre lo hemos dicho, ¿cómo no se va a ir la gente de un pueblo si no tiene lo mínimo imprescindible? Es decir, un cajero, lo que es un bar y lo que es una tienda, es decir, eso es lo mínimo que tiene que tener para que la gente pueda, al menos para que voluntariamente quiera quedarse con esa infraestructura. Y por tanto los cajeros y el acceso al dinero es el mayor problema, indudablemente. Hay pueblos donde tienen que hacer una cantidad enorme de kilómetros para poder ir a un cajero y sacar dinero. Y lo que estamos tratando, incluso en algunos sitios que está a punto de funcionamiento, es la gestión de los ayuntamientos con la caja y los bancos, con el fin de que incluso se está planteando de aportar un suplemento para que puedan mantener o incorporar a un cajero, y también que hay una red que se puede utilizar y que no se están utilizando. Por ejemplo, tenemos una red de cooperativas agroalimentarias en toda España y sobre todo en esos pueblos, o en algunos pueblos de comarca, que se pueden utilizar también. También se hablaba de las tiendas, ¿no? De dinero que se puede dejar. Bueno, las cooperativas pueden deshacer perfectamente de entidades para poder sacar efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente, si no queremos que la gente se vaya definitivamente de todos estos pueblos, por la situación que tenemos de la España vaciada, o ponemos cajeros mínimamente, o es imposible de que la gente se quede. Y por tanto, una de las funciones que ahora mismo estamos haciendo, gestionando con los ayuntamientos, incluso con las comunidades autónomas, es que si tienen que aportar algún dinero porque las entidades financieras no quieren, les dicen que les resulta gravoso, en fin, ellos quieren ganar mucho dinero, o muchísimo dinero, no se conforman con ganar mucho dinero. Por tanto, es una de las funciones y una de las preocupaciones que tenemos ahora mismo. Vosotros, Agustín, desde Down España, ¿cuáles son las quejas que os llegan por esta situación que estamos viviendo de cada vez menos posibilidad de utilizar nuestro efectivo? En nuestro caso, las quejas, hay que entender que en el grupo de personas con discapacidad intelectual, el manejo de dinero es su entorno natural. Es decir, ellos siempre tendrán muchas más dificultades para manejar lo que es el dinero virtual, la interpretación virtual, todo que no sea físico, contante, siempre les genera más dificultad. Con lo cual, a veces, curiosamente, hay que fomentar el uso de las tarjetas como un mecanismo, pero evidentemente hay que adiestrar, hay que formar para hacerlo. En nuestro caso, las mayores quejas no llegan tanto por la disponibilidad de los cajeros, sino por la flexibilidad de los mismos, es decir, la capacidad de comprensión de manejo. Es decir, que el entorno, las interfaces de comunicación, los mensajes, los textos, sean fácilmente entendibles, es donde está la clave fundamental para el uso de los cajeros, porque el uso suele ser bastante concreto, bastante pues, para una gestión de monedero, de sacar de dinero para poder funcionar. Ahí es donde están un poco las medidas. Y en este caso la responsabilidad habría que compartirlas para poner solución entre las propias entidades financieras y la administración. La administración está haciendo los deberes y además hay que recordar que en términos de accesibilidad, la legislación actual en términos de accesibilidad de servicios es muy exigente y está bastante desarrollado, o sea que en ese sentido no hay problema. Quizás más la responsabilidad en este caso de los agentes, de las entidades bancarias. La accesibilidad en comprensión, vivimos una época donde se trabaja muy fácilmente, curiosamente, a través de las herramientas que están empezando a existir ahora de inteligencia artificial generativa, hacer mensajes, textos, documentos que sean fácilmente entendibles
es obvio, está al alcance de cualquier persona con que sencillamente lo contemple dentro de su indagación. Esto para absolutamente cualquier operación de comunicación. Lo único que hay que hacer es que la comunicación con un cajero, como son los mensajes antes que Javier comentaba, como el hecho de que haya una fase menos, una etapa menos en la interacción con un cajero, bueno, pues es una mejora en términos de accesibilidad. Son esos detalles donde se puede hacer el cambio. Para ti, José Manuel, ¿qué es el hándicap más grande que os encontráis en el sector con el tema de que el efectivo se está perdiendo? Porque quizás sería al revés, ¿no? O sea, como que es verdad que cada vez es más fácil que en los comercios que las tarjetas sean más visibles, ¿no? Que se utilicen cada vez más, pero muchos colectivos sí que dependen del efectivo, con el cual es como un hándicap, ¿no? Ahí que se cruza, se choca. Bueno, para el comercio es fundamental el efectivo, por muchos conceptos. Javier Pérez nos hablaba de privacidad. La venta, conocemos bien al consumidor y tener efectivo en un momento determinado en bienes de consumo, hace tener un impulso, ¿no? En lugar de pagar a través de una tarjeta de débito o de crédito, que no suena igual que tener el efectivo. Es posible que en algunos casos, o en el caso del apagón, hayan sufrido determinadas superficies comerciales. Nosotros representamos a los pequeños y medianos comercios y nos hemos sabido adaptar, es decir, estamos hablando todo el rato de resiliencia y el comercio lo que ha hecho en los últimos años ha sido pues, adaptarse y flexibilizarse a las circunstancias de mercado. El efectivo es fundamental porque al final nosotros entendemos que es crecimiento económico, las limitaciones pueden suponer pérdidas en algunos momentos de venta. Hablábamos del caso del turismo y los turistas en ciertos barrios de Madrid pueden estar por encima de ventas de 2.000 o 3.000 euros y en un momento determinado se puede perder. Entonces, para nosotros el efectivo es fundamental. En cuanto a las zonas rurales, donde también tenemos establecimientos, se puede llegar a sufrir, claro que sufrimos, pero puede haber alternativas que no tienen por qué pasar por los bancos y por el Estado. El Estado regulara, persiguiera, incentivara, o como en el caso de Telefónica, obligara a poner cabinas o pusieron en las alpujarras cuando no eran rentables, ¿no? Quizás tendríamos que ir un poco por esa línea, porque si la comunicación en su momento era esencial, yo creo que el efectivo igual, porque al final es para comprar bienes y servicios, ¿no? Pero bueno, puede haber otras alternativas que se pueden estudiar, ¿no? Quizá a lo mejor el dinero o el efectivo tiene que estar donde está el efectivo. Es decir, quizá los comercios pueden dar cobertura por las gasolineras o correos y quitarnos ese corsé para que no sean las entidades bancarias las únicas que disponen del efectivo. Entonces, creo que bueno, puede haber soluciones pasando por una educación y pasando, sin duda, educación, talleres para los mayores y, sobre todo, por una simplificación de la digitalización. Es decir, ese cliente tan importante que, sobre todo en el sector nuestro, en el sector que yo llevo, el de los electrodomésticos, que por número y por ventas es el mayor de 65 años, es el que más dinero tiene y más disponibilidad, es curioso, ¿no? Pero es el que no maneja esas alternativas digitales, que ahí también habría que ahondar, ¿no? Es decir, simplificar, pues no sé, en lugar de una autentificación del pago, pues con un TPV específico que con la huella digital pudiera llegar a firmar, ¿no? Pero yo creo que educación, por un lado, para tener acceso, formación, y sobre todo en el tema digital, que tan rapidísimo va, necesitamos tiempo, sobre todo para la gente mayor, pues una mayor simplificación. Quizá educación financiera para nuestros mayores en el sentido de digitalización, pero para nuestros jóvenes quizá tendría que haber a la inversa, ¿no? Educación financiera, pero fomentando el efectivo, porque es algo que no entienden, creo, no entienden llevar dinero en efectivo. Yo creo que ninguno es proactivo a ese sentido, ¿no? Y más ahora con el tema del Bizum, que lo han generalizado también en los comercios, ¿no? O se ha puesto en marcha. ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Que hay que, de alguna manera, educar a nuestros jóvenes, no solo a nuestros mayores, que bastante tienen con intentar entender pues, todos estos avances, ¿no?
Pero efectivamente los jóvenes entienden el vicio y las compras por internet. La mayoría de compras que hacen ya es todo a través de redes sociales. Ellos lo entienden bien, pero ya no se ve como se veía antes cuando iban los adolescentes a visitar a la abuela y le daban los 20 brillos escondidas. Ya no lo hay, ya no lo hay. Y claro, habría que hacer hincapié en las dos partes, pero sí que, como bien ha referido el compañero, sobre todo las personas mayores, porque es fácil aprender a usar el efectivo, pero para las personas mayores con unas capacidades diferentes no es fácil el manejar ese cajero. Luego está también algo que le atranca mucho y que nosotros no constantemente, además tenemos constancia de muchos casos, y es la estafa que se produce bancaria a través de llamadas de teléfono, enlaces, como ya sabemos. Tienen mucho miedo a ello. Es que me han llamado, yo no sé si es verdad. Es decir, yo creo que aquí, casi todos los que estamos, en algún momento hemos recibido algún mensaje aparentemente de tu banco, que todo parece normal, diciendo que meta las claves y tal, ¿no? Ya son muchos, las personas mayores son muy vulnerables a ese tipo de estafa, lo que hace que sean mucho más reticentes todavía a la hora de usar. Pero sí, la educación financiera es algo que ya desde AFAMER, que ofrecemos formación de todo tipo, venimos ya haciendo hincapié desde hace unos años acá, porque esto se ha acelerado mucho el proceso de la digitalización y el uso del dinero en digital, vamos a ver, pues a raíz de la pandemia y ha tomado un ritmo muy acelerado y se ha quedado atrás muchas personas, mucha gente mayor y sobre todo en los pueblos, que es donde menos opciones de poder acceder a ese dinero. A ver, hoy se cumple un año del apagón que demostró que sin efectivo no hay plan B. De hecho, me ha llamado la atención que justo por este día el propio Banco de España, digamos el guardián de nuestro dinero, es el que ha lanzado un mensaje, una recomendación de que es necesario tener por familia y por persona entre 70 y 100 euros efectivo en casa ante este tipo de situaciones, porque ese día fue un desastre para mayores y para jóvenes, por cierto, que lo pasaron fatal. Es responsabilidad, quiero decir, es responsabilidad de las entidades financieras, de Telecos, de las administraciones, lo que ocurrió, que nos dejó a cero y no supimos reaccionar. O si se reaccionó. ¿Vosotros cómo lo veis? A ver, con respecto a los jóvenes y los mayores, es evidente la diferencia de los normas, ¿no? Pero no solamente el uso de la tarjeta y el uso del efectivo, ¿no? Por parte de los jóvenes. También una serie que luego muchas veces se ignora de que los beneficios de esa tarjeta digamos, los datos de esa tarjeta tuyos, tus datos, los tienen en Estados Unidos. Es decir, que no es una riqueza que se queda aquí en España precisamente, sino que se queda, pues ahí, la verdad, lo mismo que, en fin, la compra que pueden hacer sin criticar ni mucho menos, me refiero a la moda de la juventud y es indudable, ¿no? Claro, yo pongo un ejemplo. Mi padre tiene 94 años y hace 2 años, que ya está muy limitado, fue al banco porque él iba todos los meses, iba a cobrar su pago con sus tarjetas y se llevaba su dinero. Esto era la tarjeta, hasta que llegó y le dijo, mira, ya no te puedes... En su cartilla. En su cartilla, no su cartilla, efectivamente. Ya no te puedo pagar, incluso ni atender, me refiero, porque ya los bancos saben que atienden todo al público y el resto pues, hace sus gestiones donde sean que hacer. Tienes que sacarte una tarjeta y tú con la tarjeta ya no te llevas tu dinero, ¿no? Evidentemente él no manejaba, ni maneja, ni puede manejar, ni conoce un cajero, ¿no? Quiero decir que ya de entrada el banco te pone la limitación total que tú ya no puedes llevarte tu dinero en tu cartilla. Tienes que sacar una tarjeta obligatoria. Y si me apura y no se lo suministre dinero del banco, dice, y si no haces uso de esa tarjeta, te cobraré unos intereses todos los meses por tener tu dinero, ¿no? En el caso de un hostelero importante que yo soy de Lorca, que estaba, ¿no? Tenía un negocio fuerte, y decía que él no entendía llevar su dinero al banco
su dinero al banco, un poco el ejemplo que se ponía también con lo del bolígrafo que decía que me aplicó, y esperar 3 horas en el banco para sacar luego algún dinero suyo. Y esto no lo entendí, ¿no? Y bueno, el hombre que mantuvo el efectivo con el máximo rigor, ¿verdad? Los bancos creo que ganaron un poco con eso. Y es una realidad, es una mentalidad que una mentalidad que tenemos en la sociedad ahora mismo, la juventud, es muy difícil de que lleve dinero, no llevar. Vamos, no digo ninguno, que sería muy generalizado, pero no lo digo, esa es la verdad. El día del apagón es lamentable, por lo que decía, que se toma una medida, siempre pasa igual, siempre se toma una medida cuando, o se aconseja cuando pasa un acontecimiento. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues ese día nos dimos cuenta, y en el mundo rural también, que no se llevaba dinero en efectivo, se había confiado todo a la parte digital y hubo muchísimos problemas, claro, hubo muchísimos problemas. Por tanto, y es un apagón que pasó como una cosa excepcional, pero que yo estoy convencido de que volverá a pasar, volverá a pasar. El que se tomen medidas y el que se vea de que efectivamente es algo necesario, porque en un momento determinado te puede causar un problema gravísimo, pues hombre, no voy a decir bienvenido sea, pero si se toman medidas positivas para que esto de alguna forma se mitigue cuando ocurra, pues muchísimo mejor, ¿verdad? ¿Qué medidas, Agustín, debería tomar las administraciones en un plan de resiliencia respecto a la infraestructura que rodea el efectivo? Hay medidas. Tenaria no estuvo detrás del apagón, tengo entendido, pero se non è vero el trovato, es decir, fue un ejercicio, fue realmente un experimento social forzado, pero fue un baño de realidad. Y un baño de realidad porque no estaba nada previsto llegar a un cero eléctrico como fue. Y por lo tanto hay muchas lecturas y algunas seguro que se están sacando y otras están pendientes. Evidentemente hay lecturas de sistema, de jugar con los riesgos, de los equilibrios, las políticas con el mix eléctrico, incluso las responsabilidades que cualquier sociedad necesita, entre otras cosas, para que no sea tan barato hacer ciertos juegos, ¿no? Pero aparte de ese planteamiento, sí hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, antes se comentó, pues necesitamos una red no solamente de cajeros disponibles a distancia, sino de una red de ciertos nudos de cajeros resilientes. Hubo mucha gente que buscó la solución en el cajero, pero el cajero no tenía electricidad, no podía funcionar, claro, tampoco era una solución del sistema. Bueno, pues es una pista, por ejemplo, muy concreta de aprendizaje, el que haya disposición de monetario en cajeros para situaciones, en este caso de emergencia o tan críticas. Bueno, pues es una lectura de aprender. Evidentemente hay una lectura de aprendizaje individual ciudadano para entender. Hablamos mucho de que tenemos una generación que son nativos digitales, pero esto no es una condena, es decir, los propios jóvenes, yo tengo 2 que son en ese sentido nativas digitales, pero aprendemos a manejar la gestión digital. Vamos aprendiendo a que no solamente la gestión de los libros, de los sistemas, de las redes, de los mecanismos de pago, tiene que ser solamente digitales. Y al hacer esos ajustes, pues vamos un poco encontrando soluciones. Este es un aprendizaje social que curiosamente este cero nos vino bien. Claro, este tipo de situaciones son tan sorprendentes, tan no buscadas, que a lo mejor veremos la segunda vez que nos pase, nos sorprenderemos menos, tiraremos más de cajón y del kit de respuesta y supervivencia y a lo mejor hemos aprendido algo, o no. Bueno, no lo sabemos, pero en teoría deberíamos haber aprendido, y no solo las instituciones, sino también en las familias. Entonces, nosotros también como padres creo que deberíamos apostar también por inculcar, ¿no?, a nuestros jóvenes pues también la necesidad de seguir teniendo efectivo en el bolsillo, porque creo que no es algo que hagamos muy a menudo, porque parece que no nos preocupa, porque parece que es más fácil mandarles dinero online, ¿no? Pero es verdad que el día ese fue una catástrofe total, porque nos pusimos todos muy nerviosos porque no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Cuánto iba a durar. ¿De qué sirve garantizar el acceso al efectivo si después los comercios pueden negarse a aceptarlo?
Nosotros hemos hecho una encuesta a los diferentes sectores de Madrid Foro Empresarial y no nos ha salido decir ninguno que no aceptaban el efectivo, sino más bien al contrario. Es decir, me voy a poner el caso de Portugal, cuando se subía el IVA y no funcionaba en una parte del igual, los datáfonos, ¿no? Ayer me pasaron una fotografía de WhatsApp de un pescadero y ponía agradecemos el efectivo. Es decir, es difícil porque al final para el comercio y más en estos casos de apagones que dimos muestras de trabajar en off, el efectivo viene es clave. ¿Sabéis? El inicio ha sido restauración y tiendas. Siguieron trabajando. Es más, sabían trabajar. Otra cosa somos los consumidores, que no llevemos el bolsillo a nuestros hijos, aparte de decirle que lleve el móvil cerrado, llévate por lo menos 20 euros, que eso sería fundamental, ¿no? Pero yo creo que pues, trabajamos bien y gracias a ese efectivo el comercio. La Comunidad de Madrid había un director general que decía que era la comunidad que menos apagones había, ¿verdad? Yo voy de vacaciones y hay apagones y digo, pues en Madrid no los tenemos. Pero es verdad que a nivel de comunidad, de edificio, en ciertos momentos un comercio se puede llegar a apagar, pero saben trabajar en off. Es decir, que cogen una cuenta, registran sus ventas manual, mañana te envío la factura, es decir, todo ese tipo de cuestiones se ha sabido hacer. Otra cosa son las administraciones y las entidades. Que estas cosas, que la tecnología ha avanzado tanto, pues tengamos TPV que no funcionan y que no sean autónomos o no tengan, digamos, algún tipo de batería o generador. O frecuencias, no utilizar las redes telefónicas, sino redes de radio para poder ejecutar las ventas. Ahí yo creo que deberíamos avanzar y sería bueno. ¿Tiene sentido que el límite máximo, os lanzo la misma pregunta a todos, ¿tiene sentido que el límite máximo para pagar con efectivo sea 1.000 euros? A ver, yo entiendo que cuando se adopta esa medida se hace con una buena intención. Todos estamos pensando pues en el fraude que se produce, ¿no? Pero yo creo que esto a día de hoy ya se ha visto la necesidad y sobre todo lo que, como decía el compañero, en los pueblos, en los negocios más pequeños, ahí había que flexibilizarlo, eso habría que darle una vuelta porque viven del efectivo, o sea, es que en el medio, en los pueblos, cuanto más pequeño es el efectivo el que funciona. Entonces, ahí se ha visto una brecha importante y ya te digo, pese a que considero que se hizo con la mejor de las intenciones, sí que habría que ampliar ese límite o por lo menos en determinada, igual que por ejemplo se limita, y está regulado por ley el que tengan que aceptar los negocios, el efectivo. Luego hay excepciones si lo notifica antes, si le pone, bueno, pues en este caso igual, también se puede hacer una regular de alguna manera, con algún tipo de excepciones, pero sí que considero que el límite se ha quedado ya, el límite de los 1.000 euros se ha quedado muy por debajo y muy obsoleto, sobre todo en aquellos negocios, en aquellos pueblos pequeños donde ya te digo, el acceso es muy limitado. Yo es que no lo he entendido nunca, porque a ver, jurídicamente, si tú tienes la cuenta bancaria de 20 millones, habrá habido una trazabilidad para ver de dónde has sacado todos los 20 millones, pero si no lo tienes ya en la cuenta. Yo voy a sacar ese dinero que ya me habrán investigado o no habrán investigado. Quiero decir, me parece, yo creo que bastante contradictorio, porque si yo he hecho fraude o ese dinero no es lícito, yo ingreso en el banco, pues ya estaré, digamos, vigilado, ¿no? Pero el que yo vaya a sacar ese dinero, ya no lo entiendo y me pongan, si usted solamente puede sacar 1.000 euros, ¿no? Claro, el dinero fraudulento, si existe, tal, el que yo tengo ahí en la cuenta, no es que voy a sacar. Y luego, en la realidad del campo, se cuenta que hay pues, muchísimas transacciones comerciales, ya, ¿no? Hay muchas, digamos, frentes, ¿no? De distintos animales, ¿no? De terneros, en fin. Y la verdad es que necesitas una cobertura mayor de efectivo para hacer frente a esos pagos si vas a pagar en dinero, ¿no? Por tanto, yo, primero, esto no lo entiendo, y segundo, me parece que debería tener una cantidad básica, o sea, mucho mayor,
para hacer sobre todo la realidad de todos los días de lo que se hace en el campo. Es decir, si yo voy, por ejemplo, a una feria de Pola de Sier, por ejemplo, y voy a comprar no sé cuántos terneros y le voy a pagar al vendedor en efectivo, pues hombre, 1.000 euros hoy no compro ni una pata de ternero. O sea, es evidente, ¿no? Por lo tanto, creo que el límite se debe de ampliar de forma considerable y sobre todo un poco a la realidad de muchos negocios que tenemos en este país. Miguel tiene razón, que es que el fijar esa cantidad refleja un poco esa idea de desconfianza al ciudadano en el fondo, ¿no? Y además hay que recordar que ya no son 1.000 euros. Desde que empezó la legislación, recordemos cómo van las subidas de IPC anual, estamos hablando de menos de 1.000 euros en lo real. A ver, no va con el sistema. No va con el sistema, efectos de pagos, de operaciones, de una diversidad un poco de la economía de un país con todas las situaciones, con lo cual todo lo que va en contra de la naturalidad del sistema, pues, de principio, por pura y simple sensación. Ya sabemos que las razones suelen ser de otro tipo, control, desconfianza y tal, pero bueno, pues una sociedad tiene también que saber encontrar un equilibrio entre el exceso. Es como lo del niño pequeño que agarra el pájaro, ¿no? Como aprietes demasiado, haces daño, como aprietes poco, sueltas. Bueno, hay que encontrar un equilibrio, pero esa cantidad ahora mismo no encaja. En el caso de las personas con síndrome Down, por ejemplo, bueno, 1.000 euros para la mayor parte de ellos sería un sueño pensar que van a tener 1.000 euros para una disposición de crédito, no encaja, pero evidentemente es una realidad muy diferente. Para el conjunto de la sociedad no tiene sentido, no lo tuvo ni desde el principio. Rotundamente en contra. No estamos alineados con Europa y se pierden ventas. Casos concretos, por ejemplo, los turistas que decía Javier Martínez tienen una unidad económica en efectivo, que a lo mejor en el caso de las tarjetas no funciona. Se pierden ventas. Es decir, o alguien que va a una superficie que quiere comprar un teléfono móvil y una PlayStation 5. Se van a perder. Pero se pierden ventas, se pierden IVA, se pierden impuestos de sociedades. Entonces, por otra parte, yo entiendo que bueno, para combatir el fraude, fortalecer el tema digital, llevarlo, pero 1.000 euros. Hay determinados sectores como las reformas, por reparación, que manejan cantidades de efectivo. Es una cantidad muy pequeña y que va en contra de otros conceptos como los mayores, que pueden sentirse excluidos porque tienes o los traen una parte de dinero o el nieto que le ha dado el abuelo para comprar electrodomésticos o videojuegos, pero creemos que es fundamental que eso suba, porque detrás tendríamos una pérdida de ventas seguro. Y luego, aparte que se puede dar la picaresca en algunos establecimientos de que hagan un fraccionamiento. Pero si ya de por sí viene, si el extranjero viene aquí a Madrid, donde tenemos 15 zonas comerciales potentes, y sería bueno para todo. Pero ese límite, en tu opinión, ese límite debería existir en algún sitio o no debería existir directamente. Pero por el tema de la lucha contra el fraude... Bueno, yo no digo que no debería existir, ¿no? Pero cuanto más se fortalece un canal de pago, mejor, más posibilidades. Hablábamos de la tarjeta American Express, donde muchos comerciantes dicen, no, es que me cobran mucha comisión. Sí, pero ¿qué es mejor eso? ¿Que te cobren un poco de comisión o que pierdas la venta? Cuanto más canales de pago tengamos y estén más fortalecidos, muchísimo mejor. Y estamos convencidos que va en contra del crecimiento económico. O sea, otra cosa es que, bueno, pues sirva para alimentar el estado de bienestar y esas cosas, pero se pierde vía impuestos y el Estado es el primero que los pierde. Y va en contra de las rentas, entonces nosotros no podemos estar a favor. Pero es que yo creo que a veces se confunde, porque el fraude está si el pago no tiene factura. Es decir, si es una tarjeta, pues seguro no, yo lo hago aquí, pues me van a controlar. Y si el pago no tiene factura, evidentemente estás haciendo fraude. No con el dinero que le pague, o con el efectivo o con la tarjeta, ¿no? Por tanto, yo creo que la persecución, porque al fin y al cabo lo que hace, oye, yo no autorizo a esto, porque sé que si le autorizo me va a hacer fraude. De entrada somos los... ya estamos juzgados, ¿no? Pero yo creo que es mucho más razonable que persiga usted
si esta transacción económica se ha hecho legal o no se ha hecho legal, y esa legalidad no viene porque yo haya pagado con billetes de 50 euros o con la tarjeta, la verdad. Bueno, pero no en todos los casos se solicitan facturas. Tú vas al supermercado a comprar la comida diaria, no suelen pedir factura. Vas a tomar una cena, una noche a un bar, no suelen pedir factura. Generalmente, yo voy a Mercadona me da una factura con el IVA. ¿Cómo? ¿No? Cuando yo voy a Mercadona y hago la compra, me da una factura con el IVA. Hombre, a mí me la da porque está establecido así, obviamente. Claro. Pero si quitamos esa regla, no tendría por qué darme entonces un ticket. Además, yo ya no estoy hablando de un Mercadona o de un gran comercio, sino que estoy hablando de la tienda de barrio. La tienda de barrio que sacó de apuro a mucha gente con este apagón, con el préstamo de toda la vida. Te lo dejan fiado y te lo nombran en una libreta y cuando esto pase, viene y me lo paga. Ahí tú no pides factura, ni siquiera te dan un ticket, porque en muchos casos nosotros hemos tenido ahora un proyecto de tarjeta monedero, ¿no? De gente en extrema necesidad en el medio rural. Y lo que nos diferencia de otras entidades es que hemos establecido convenios, contratos con tiendas locales y nos hemos encontrado con que muchas de ellas no tenían ni la báscula digital. Es decir, no estaba. Entonces, hay ciertas cosas que no se suelen pedir. Que te dan el ticket, sí, porque está así establecido, pero si no lo estuviese, no habría ticket que valga. No me refería yo a comprar una barra de pan, o sea, no me refería a la excusa que ponen de que si se da más margen del efectivo, hacemos fraude. Me refiero a operaciones dinerarias mucho mayores, no de comprar una baguette, claro, ¿no? Y es decir, fíjate, si yo voy a hacer una compra de 10.000 euros, por ejemplo, o de 1.000 euros, pues evidentemente si yo no presento mi factura, estoy haciendo un fraude total. Total. Pero me refiero a este tipo de operaciones, no a operaciones, digamos, domésticas, como dices, ¿no? Pequeñas, vamos, de 1 euro, 50 céntimos. Para acabar, no nos vayamos mucho de tiempo, sí que me gustaría recordar algo que ha sucedido hace apenas un mes, y José Manuel lo decía, que con Europa no estamos muy alineados. Pues eso, a principios de marzo en Suiza sus ciudadanos apoyaban contundentemente en un referéndum la defensa del dinero en efectivo frente al virtual, y esa garantía además va a quedar inscrita en su constitución, ¿no? En concreto, con un porcentaje muy elevado de los votantes, un 73% respaldó una iniciativa para que las entidades del Estado garantizasen siempre que habrá disponibilidad de dinero en efectivo en la moneda nacional. ¿Creéis que España debería hacer lo mismo? ¿Deberíamos tener un referéndum para que definitivamente todo el mundo entre en razón y tenga en cuenta el uso del efectivo como necesidad y como algo obligatorio, digamos? A lo mejor no es necesario llegar al referéndum, porque como abramos las cajas de los referéndums, posiblemente vamos a tener mucho debate. No, pero sí se puede regular, es decir, si el apagón en ese aprendizaje que nos dejó, pero no solo la incertidumbre de la época, que está generando escenarios de inseguridad, de incertidumbre en el sentido real de cosas que pueden suceder, yo creo que nos tiene que aleccionar a estar más preparados. Evidentemente, un mundo digital como en el que estamos es un mundo muchísimo más vulnerable al delito, muchísimo más vulnerable al fraude, a los problemas, mucho más que el dinero físico. Por ejemplo, un dato, pero para que veamos cómo funcionan las cosas. En un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales del 21, planteaba que los temas de fraude electrónico y de fraude con tarjetas, en el caso de personas con discapacidad y con enfermedad, estaban muy por encima del resto de la población, de un 14% a un 6%. Es decir, te está diciendo que no solamente el sistema digital electrónico es ahora mismo mucho más proclive a determinados usos o perversiones, sino que además los grupos vulnerables de la sociedad van a estar mucho más sujetos a esa vulnerabilidad, ese ataque en un entorno digital. Antes, por ejemplo, en la primera mesa,
veíamos cómo estábamos hablando un poco pues, el tema de la prevención a infraestructuras críticas, los temas de seguridad. Cuando hacemos un enfoque en términos de desastres, de emergencias y tal, tendemos a pensar en el funcionamiento medio del sistema, ¿no? Es decir, que no exista un nuevo parón, que tengamos una capacidad de resistencia, que los procesos tengan una respuesta para el conjunto mayoritario de la población. Pero siempre hay que recordar que en el ámbito de derechos, de lo que es hacer una sociedad justa, equitativa, el indicador nos le dan los límites de la curva central, ¿no? Es decir, son los límites, las personas vulnerables, quienes nos indican si el sistema realmente es justo para ellos, será para todos. Si algo es entendible para esos grupos, lo será para todos. Si algo es manejable para esos grupos, por su vulnerabilidad, lo serán para todos. Y ahí es donde está la clave de las soluciones que tenemos que crear. Es decir, ¿por qué defendemos el monetario, en este caso para las personas con discapacidad y con discapacidad intelectual? Porque lo necesitan. Es que esa pregunta, Javier, que te habían hecho antes de cómo podría ser un mundo digital, pues para las personas con síndrome no sería. Es que quedarían fuera, totalmente, del tráfico económico, del tráfico social. Bueno, pues ya sabemos que son un grupo muy pequeño de nuestra sociedad, pero bueno, hay que considerarles, ¿no? También. No, yo, a ver, quizás llevarlo a la Constitución no lo veo, ¿no? Muchas recordar porque en la Constitución también hay muchos artículos, por ejemplo, el derecho a la vivienda que está escrito, ¿no? Y muchísimos más artículos. Si no hay una mentalización de la sociedad, y además sería curioso de que digamos, hubiera una mayoría amplia en la votación de que sí, que luego no se ejerciera de eso, de yo llevarlo solamente las tarjetas en el bolsillo. ¿Qué puede ocurrir? Yo lo que sí considero es que debe de haber una mentalización de la sociedad, esa es la verdad, y por supuesto una legislación adecuada. Yo creo que lo mejor que tenemos hoy en España es Denarias, sin duda alguna, ¿no? Y además, el día 28 de abril del año pasado, yo creo que todos los premios tenían que haberse dado a Denarias, ¿no? Porque llevaba razón, ¿no? Eso está claro. Ahora, que si me preguntan, ¿lleva usted efectivo? Mira, si yo pertenezco a Denarias, no llevar efectivo, pues parecería un poco delictivo, ¿no? Lo que digo es que si no hay mentalidad de la sociedad, es igual que hagamos un referéndum que lo hagamos, ¿no? Y si no hay una voluntad de legislación de ir cambiando la limitación y todo lo demás, pues también. Por tanto, yo creo que es verdad, hablando en serio, la gestión que hace Denarias es muy importante en esa mentalización. Y que a los jóvenes, que es donde tenemos la mayor vista, la gente más mayor tiene una mentalización pues, de otra época, ¿no? Pero los jóvenes, la verdad es que llevarlo al del efectivo, pues sí, con apagones y comprobando de que efectivamente viene una situación de esa y te encuentras que no puedes comprar nada ni hacer nada. Yo creo que eso sí es el camino, yo creo que es el camino que se está haciendo, ¿no? Brevemente, Rita, Manuel, que nos quedamos sin tiempo. No, yo, hombre, lo de llevarlo a la Constitución, no lo veo aquí. Referéndum, legislación. Referéndum, legislación, ya existe, lo que hay que ponerlo en práctica. Y lo que hay que también, esas excepciones que se hacen de la no admisión del efectivo y tal, pues, un poquito más de control sobre ello, que haya sanciones al respecto y que yo creo que existe legislación, pero hay que ponerlo en práctica. Pues Manuel, para acabar. Muy rápido. Sí, habéis puesto la última pregunta, poner este ejemplo de Suiza. Fijaros la importancia que tiene el efectivo en el país de los bancos, el espaldarazo que ha tenido el referéndum. Con eso ya se responde, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado, Agustín, Miguel, Rita y José Manuel, y bueno, pues hasta otra ocasión y bueno, agradeceros vuestra ayuda a entender algo tan simple pero tan complicado para aquellos que se deberían ocupar y preocupar. Muchas gracias. Gracias.